¿qué lección política da? ¿Qué factura política? Porque sí, ya sabemos que esto está en investigación, que ya está en la cárcel, que cumplirá. En su momento fue Santos Ramírez, cuando estaba Evo Morales, otros casos de corrupción, pero sumando, 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 uno dice, caray, uno tiene partidos políticos para tener un país encaminado hacia un mejor futuro y resulta que suben los unos, corrupción, suben los otros, corrupción. Es muy difícil hacer una evaluación política sobre estos casos, Gustavo. ¿Se siente como militante del MAS eh, decepcionado de su partido? Claudia, muy buenos días. Un gusto saludarte y estar en tu programa y a la gente. Primero debemos coincidir en que la factura, políticamente hablando, que se le pasa al movimiento al socialismo y al gobierno es muy fuerte, es muy dura, ¿no? En un proceso de cambio que nos hemos empeñado en llevar adelante, pero también en que son temas que no atingen a un gobierno como tal, sino más bien a personeros de un gobierno. Y eso aquí en la China o en el Vaticano, podemos discutirlo, son las personas las que se desvían, las que entran en un tema delincuencial, porque aquí no hay errores, aquí hay delincuencia. Delitos. Hay delitos, ¿no? Que se da hacia adelante y que obviamente causan mucho daño, ¿no? Este tema sí lo vimos y ya en enero se empezó las investigaciones a partir de nuestro viceministerio de Transparencia por el tema de una instructiva directa de nuestro presidente, que se dio así. Se lo mantuvo muy bajo perfil, si se quiere, para seguir avanzando. En marzo ya se tuvo una denuncia más clara, algunas pruebas, etcétera. Y es por eso que es nuestro propio gobierno el que inicia esta investigación y hace la denuncia. Ahora bien, cuando hay hechos flagrantes, como de un anterior ministro, entonces ya recuerdo, groseramente en una banca del Prado, transando como cualquier dealer de la droga, etcétera, transando dinero, etcétera. Eso fue inmediato, una ejecución inmediata. Fue un trabajo también nuestro, de nuestra policía, de nuestro ministro de Gobierno y el Servicio de Inteligencia. En este caso había que seguir, había que conseguir las pistas, las pruebas. Mira, he escuchado mucho hablar a mucha gente de que debían mandarlo. Ayer un diputado decía, debían pasarlo a Chonchocoro. O sea, no creo que se tenga que hacer escarnio del árbol caído, te lo digo, no estoy defendiendo a nadie. Es más, es execrable la forma en que les robas a un país como el nuestro, ¿no? Y a cualquiera en realidad. Es abominable lo que se hace, pero tampoco puedes ir y violentar la Constitución, violentar las normas, etcétera, tratando de terminarlo en leña al árbol caído. Y no creo que deba ser así. En especial, escuché que decían, el presidente no hizo nada, lo dejó. No es verdad, el presidente instruyó una investigación, como te digo, desde enero, que ya se escuchó algunos rumores por ahí y se vino haciendo el trabajo. Porque también hay una máxima constitucional, Claudia, que es que yo soy inocente, lo dice la Constitución, ¿no? La presunción de mi inocencia hasta que me prueben lo contrario. Entonces, no los políticos estamos prestos a, o sea, nos denuncian de todo, cosas, rumores de que nos enriquecemos, de que somos corruptos, de que somos de todo. ¿Sí? Y no por eso vas a deshacerte de mucha gente, porque luego dañas imágenes. Hasta comprobar en caso Sí, de que haya cuando algún delito. sale la imagen, la primera imagen, ya eres el corrupto para la sociedad. ¿Sí? Eres el corrupto, eres de lo que te hayan acusado. Pero luego pasa el tiempo y a nadie ya no le interesa el final de la novela. Claro. Y el final de la novela está ahí. Un ejemplo, nuestro ministro Kerk.
Otro ejemplo, y otro soy cuando yo. usted, Y otro soy yo. Gustavo, apareció que había chocado su auto, apareció su auto volcado, usted mirando ahí, dijeron, ahí está, masista, que vuelca su auto, está borracho. Una novela cuyo segundo capítulo no llegó a todos, ¿no? ¿Qué pasó con eso? ¿Estaba usted borracho? No es de mi auto ni soy yo, para empezar. Lo sacaron ahí, a mí me llamó el señor presidente y me dijo, ¿qué ha pasado? Yo le digo, nada, yo en mi casa saliendo de la ducha, y me llamó también la ministra de Comunicación, para decirme, ¿qué ha pasado, hermano? Le digo, nada, yendo a trabajar. Yo ni había visto Tilaset siquiera. Pero eso es lo que se hace, ¿no? El ministro Kelkal, que lo acusaron, lo dilapidaron literalmente, lo trituraron de corrupto y demás, un hombre que siempre ha hecho política desde el comunismo, y es absuelto. No hay ni una muestra de prueba. Pero ahora, ¿quién le lava la imagen? Exacto. Por eso... Ese es un gran problema que yo critico de lo que se está diciendo últimamente. ¿Por qué? Incluso en este caso, cuidado digan que estoy defendiendo, pero incluso en este caso, es la declaración de una persona que dice que ha comprado terrenos, etcétera, etcétera. Un solo documento, hasta el momento. Entonces, eso tiene que ir a la investigación. Está bien, son los indicios. No estamos diciendo no. El juez y el fiscal determinaron que el señor deba estar detenido para defenderse. Está bien, no vamos a criticar. Está también claro que los insumos informativos son muy delicados, apuntan de una manera peligrosa. Hay muchos habrá indicios. Que esperar. Hay muchos indicios y el peso de los indicios. Compra de 5 inmuebles en un día. ¿Qué pasa con el Banco Fácil? ¿Son así de cuidadosos cuando hablamos de las investigaciones en el Banco Fácil? Están corriendo también acusaciones. Se dice que miembros de las... Se dice, y lo pongo así, sin respaldo, lo pongo sobre la mesa, que miembros de la Unión Juvenil Cruceñista o de la Resistencia Cochala recibieron 3 viáticos o sumas de 300 bolivianos al día, que el Banco Fácil. ¿Somos tan cuidadosos cuando se trata de acusaciones contra quienes están al otro lado de la calle? Mira, tienes que ser cuidadoso, porque de ser de otra forma, ahora deberían estar presos un montón de gente a la que se les está atribuyendo negociados en Fácil, ¿no? Tienes que ser cuidadoso con la imagen de la gente. En Fácil, por ejemplo, salió el señor Barberí, no Carlos, de Unagro, ¿no? Entonces debías meterlo preso. En el anterior gobierno hemos tenido un montón de estos tipos de denuncias. ¿Debías haberlos metido presos? O sea, no, yo creo que primero hay que investigar. Hay que hacer la investigación y hay que caer con todo el peso de la ley sobre todos. Fue la instructiva de nuestro presidente, ¿no? Que también nos dijo, no pienso dañar la imagen de un inocente si es inocente. Es que, como padre de un Estado, él tiene que velar la Constitución, y la Constitución tiene una máxima de estas. Hablemos de la crisis dentro del MAS. He escuchado varios militantes, hombres y mujeres, que en este estudio hablan de un proceso grande, de un proceso de cambio, de lo lógico que es tener diferencias dentro de un partido político, pero lo que no se dice en este estudio, y a mí me lo dicen al oído en alguna calle por ahí, es: Claudia, ya no hay más. Un masista, cuyo nombre no diré, me dijo aquí al oído: ya no hay más, Claudia. ¿Hay más o no hay más? El MAS sí, el MAS es una fuerza muy grande, es un monstruo en realidad, políticamente hablando. Pero era lógico llegar a una de estas situaciones que en realidad desde mi punto de vista es un debate postergado de años atrás. Este debate de la continuidad del MAS, nuevos elementos que conduzcan aparato político de nuestro partido, debería haberse dado luego de la victoria del 2014, 2015, ¿cierto? Luego de esa victoria, a la que ya habíamos llegado después de 2 periodos, debía de hacer un debate político de reacondicionamiento del mismo MAS. ¿Y por qué no se dio?
Se lo dejó postergado por algunas cosas, porque teníamos el gobierno encima, porque nuestro presidente estaba dedicado más al gobierno, a la actividad, a la gestión, que al partido, etcétera, etcétera. Debía haberse dado, ¿no? Ahora bien, el MAS está desde mi punto de vista, en una situación en la que varios elementos contribuyen a cómo no es el momento para mí de decir qué hacemos hoy, sino qué vamos a hacer mañana. ¿Cómo nos vamos a mover mañana? O sea, ¿cuál es la nueva utopía del MAS? ¿Ah? La utopía del MAS... Ese es el problema, Gustavo. ¿Sí? Ni siquiera están discutiendo... Eso es lo que digo. Elementos ideológicos, están discutiendo nombres, líderes, ni siquiera hay un más socialista, el otro más neoliberal, ni siquiera es eso. Por eso, no hay nada de eso, porque se está entrando en una carrera, creo, demasiado anticipada electoralmente, demasiado, ¿no? Entonces ahí salen que si va a ir, si no va a ir, si va a postularse para presidente, si no se va a postular, etcétera, etcétera. Y luego se agarra elementos que no coinciden con la razón, que no coinciden con el actuar diario de los políticos, ¿no? Esta crisis en realidad termina de destaparse porque venía por abajo. ¿Se destapa cuándo? Cuando la ley del censo. ¿Te acuerdas la famosa ley para el censo? Esa ley que no es nada, yo le decía la ley perfume, la ley cigarrillo, le dijeron de todo, porque no causaba ningún efecto. Simplemente era un pedido del Comité Cívico de Santa Cruz para apagar y salir honrosamente de un conflicto en el que no tenía salida. Si tú, más en este caso, no le daba esa salida democrática, si se quiere, al conflicto del Comité Cívico, la violencia se hacía cargo de Santa Cruz. Y eso no podías permitirlo. Entonces se hizo una ley que no decía nada, ni llevaba ni causaba ningún efecto. Que no hace Estado, en realidad. Se hizo esa ley, pero entonces vino el ataque a decirnos la mega coalición, la nueva, que se han encamado con Camacho, que ahí está, y todo lo demás. Y ahí empezaron a desatarse los demonios de que unos contestan y otros no contestan. Entran en este menudeo de los insultos. En un momento se dijo que eran más bien voces de las bases o del medio, pero no un presidente Luis Arce, no una cabeza del MAS. Pero a estas alturas ya se están diciendo de todo, tal vez sea medio inútil mi pregunta, pero igual la voy a hacer, viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico. ¿Usted es arcista, evista o como el Chavo, las dos cosas? No, yo soy masista. Somos militantes de un MAS. El MAS tiene una estructura, tiene un presidente, tiene una dirección nacional, tiene sus direcciones departamentales, etc. Ahora estamos en el gobierno. El presidente Arce es el presidente del Estado. No está ocupando ninguna cartera al interior del MAS, ¿no? Entonces tenemos una estructura, es lo que tenemos que saber diferenciar, y nos han querido llevar siempre a ahí afuera, que si somos arcistas, o andronistas ya se han inventado y todo. Supongo que desde ayer que sale Román también ahora serán romanistas los nuevos que quieran ir por ese lado. Pero esto no tiene sentido, ¿te das cuenta? Porque hay que discutir. Sí. Entonces, en este tema, cuando en diputados yo fui jefe de bancada, 2 gestiones casi, Claudia. En jefatura de bancada tú tienes que llegar a acuerdos mínimos con el otro lado sobre ciertas cosas también, no lo de fondo. No vas a llegar a acuerdos sobre una capitalización o una privatización, no lo vas a hacer. Pero acuerdos simples de lo que es el día a día, el quehacer en Cámara de Diputados o de Senadores. Llegas a acuerdos, pero eso no es para que te digan que te estás encamando con la derecha, porque la ley del oro, por ejemplo, fue rechazada por varios. Las interpelaciones son apoyadas por gente del mismo MAS, en contra del gobierno del MAS, porque es un gobierno del MAS, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es eso? ¿El nuevo pacto con la derecha? O sea, ¿cómo podríamos calificarlo? No vayamos a ese lado. ¿Cómo calificamos lo que el 17 de mayo salió en los medios? El vicepresidente del MAS, Gerardo García, dijo que fue un error
haber elegido a Arce como jefe de Estado. O sea, si eso no es crisis... Por eso, no, estamos de acuerdo. Hay una crisis, pero aquí hay que diferenciar un tema. Desde la dirección para abajo, no hay ninguna pelea. A mí me preocupara, de verdad te lo digo, que hago política, si tuviera una dirección barrial, doble, por mi zona. Si tuviera dos, como tú decías, a ver, los MASistas más azules o menos azules, no sé, como quieran verlo. Eso me preocupara. El MAS está compacto. La pelea es aquí arriba. A la pelea que no entra Lucho. Yo no lo he visto a Lucho entrar en la pelea. ¿Ah? Pero sí Gerardo García, que está con este tipo de cosas, que son errores, ¿no? Que, bueno, una serie de cosas, y algunos diputados. O sea, si queremos chaparedizar la política, creo que estamos cesados. Creo que estamos cesados por ese lado. Terminaré con este titular, ¿no? Con este asunto. A la cárcel el primer cura acusado por delitos sexuales, el primero después de un escándalo. Se ha pronunciado, comentábamos ayer con los colegas, ¿quiénes han hablado? Esta mañana escuché en La Razón Radio a mis colegas Toño y Rubén hablar de esto. ¿Cuántos han levantado la voz? Y lo digo también con una voz crítica a mis colegas, periodistas o medios. ¿Cuántos medios sostenemos en apertura este escándalo? ¿Cuántos políticos han elevado su voz para decir no es posible, basta, es intolerable que estos, como le decía ayer o anteayer a un católico, al señor Eichmann, le decía, si son los soldados del amor, si son quienes predican el amor, la generosidad, el respeto, la ternura, ¿cómo es posible que estemos bajo este escándalo? ¿Dónde están las voces políticas? Y comentaban mis colegas, y lo comentamos en la redacción también, dijo algo Evo Morales, la ministra de la Presidencia. Fue muy enfática, hay que decirlo, dijo lo suyo también el presidente Arce, y los demás. Y Lima, que está dudando, el ministro Lima, que está dudando de los 85 víctimas que el propio Pedraza se escribió, que dijo, abusé 85, Así dice, es. he hecho mucho daño. Vamos a dudar de su diario, vamos a despertar un muerto para decirle, a ver, da los nombres de los 85. Porque hay una máxima injusticia, a confesión de partes elevo de prueba. No necesitamos nada más. Él confesó, ¿no? Así se dice en justicia. La confesión de partes elevo de prueba. No hay nada más que hablar. Eso está hecho. La posición más dura en todo esto fue la posición gubernamental, nuestra ministra de la Presidencia, nuestro mismo presidente, el proyecto que hemos mandado hacia la Asamblea Plurinacional para que no haya prescripción sobre este tipo de delitos y se amplíe las penas a los encubridores, sí, etcétera, etcétera. Pero mire, ¿no?, lo que dice el ministro, sí, de Justicia. Sí, te digo, a confesión de paz. Lo que pasa, Claudia, es que aquí creo que se está confundiendo la fe con lo que ocurre, con el delito. Porque tú no puedes acusar a la Iglesia Católica, no creo que sea el camino, a los miembros de la Iglesia Católica. Pueden ser jesuitas, hay un carmelita en Tarija, sí, habrá un franciscano, no sé, pero son miembros, ¿no? No mezclen con la fe, porque si te vas a basar en tu fe, todos son unos santos, pues lo hizo un periodista también, ¿no? O sea, pobrecito, como... Necesitan ternura y cariño. Claro, claro, y como no tiene mujer, ahí están unos niños. O sea, me parece de lo más idiota, de verdad. ¿Ah? No puedes mezclar tu fe ni tus creencias con el delito cometido por alguien que profese la misma fe que tú, ¿cierto? O compartas, en el caso de corrupción, compartimos ideología con alguien, pero no por ideología yo puedo salvarlo o encubrirlo al corrupto, al que esté haciendo malas cosas. No, no lo voy a hacer, porque mi misma ideología me manda por otro camino. Ahora, y vamos a hacer el paralelo entre religión y política. Así es. Si hay un ministro corrupto, bueno, es uno, bueno, qué pena, Santos Ramírez a la cárcel, pero el otro también, sí, así es, qué pena, pero ya está en la cárcel. Este otrito también, qué pena, pero ya está en la... Pero si son 50 ministros corruptos, entonces algo está pasando con el MAS. Traslado el mismo ejemplo. Si son tantos sacerdotes, Gustavo, más de 400,000 víctimas en Canadá, Francia, España, Bolivia, Argentina. En todo lado.
en todo lado, ¿no? Pero también se desató aquí, yo no profeso ninguna fe, para empezar, así es que estoy libre de toda culpa. No solo son ellos, también en las otras esferas, en los equipos del frente también. Entonces, esto hay que cesar y tiene que ser sancionable, tiene que ser muy duro. El Estado tiene que hacer su papel y en eso estamos en nuevas instructivas y ya tendremos algunas cosas a futuro que ha dado nuestro presidente como línea para seguir. Yo sí creo en Dios y por eso me da 3 veces, 4 veces, 1000 veces más rabia por esto mismo. El Papa Francisco dijo, ¿no? Oró y dijo para que no intentemos librarnos y limpiar nuestros nombres. Así está rezando el Papa Francisco, pero a momentos parece una voz un poco solitaria, ¿no? En medio de tanto encubrimiento, porque eso es lo que duele, ¿no? Duele la pederastia, pero duele el doble el encubrimiento, porque eso permite continuar con los delitos y el dolor. Pero no solo es eso, es la violencia también. Y si tú ves, en Chagagua, por ejemplo, todo este tema es un tema contra los indígenas, contra los más desposeídos. Lo hicieron durante la invasión a la América, ¿sí? Matanzas, violaciones, ¿qué no han hecho? ¿Qué no han hecho a nombre de una cruz y una Biblia? ¿Qué no han hecho? Entonces, el Estado es el que tiene que hacer respetar a sus ciudadanos, más allá de la fe que profese cada uno.